Cuando Jesucristo nuestro Señor resucitó, traspasó el velo del lugar santísimo. Y el Señor me estaba hablando precisamente que necesitamos que se abra el velo de nuestro corazón. Por eso el título de la prédica esta mañana es: el espíritu de revelación abrirá el velo del corazón. Amén. El espíritu de revelación abrirá el velo de nuestro corazón. Y Pablo, en la iglesia de Éfeso, hizo unas declaraciones espirituales porque él tenía el espíritu de la revelación. El espíritu de la revelación precisamente lo que hace es quitar un velo. El velo del corazón. El velo de la naturaleza humana. Ese velo que no permite ver con claridad lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Pablo lo que empieza diciendo a la iglesia, porque él hablaba a la iglesia, como habla hoy a nosotros, lo siguiente: mira cómo se dirigía Pablo a la iglesia de sus tiempos. Efesios capítulo 1, verso 1. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué belleza, ¿no? A los santos. Se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque este hermano no tenía un velo. Él sabía que aquellos que son salvos son santos. Aquellos que son salvos son santos. Porque nadie puede entrar al cielo sino los santos. ¿Está claro? Ya Pablo veía en el espíritu lo que había en la iglesia, en nosotros. Que vamos a entrar al cielo porque somos santos. Y dice que fieles en el Señor. Pero que la palabra del Señor sigue hablando. Más adelante, en el verso 13 del mismo capítulo 1, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Quiero parar ahí. ¿Qué es un arra? ¿Sabe qué es un arra? Un depósito. Una promesa. Usted hace una compra y hace un depósito, y usted con esa arra tiene la absoluta seguridad que aunque todavía no está a nombre suyo esa propiedad, ¿ok? Ya le pertenece. Hay un depósito que se hace, una señal que se hace. Cuando alguien me compra un artículo en la tienda, me da un arra, un depósito, una señal, y ya esa prenda es de esa persona. No se la he entregado todavía. La tengo guardada, pero ya es de ella.
y yo respeto esa señal. ¿Está claro hasta ahí? Maravilloso, bendito sea el Señor. Precisamente el Espíritu Santo, cuando lo recibimos a Él, hay un depósito que se hace del cielo. Y ese depósito hace que inicialmente podamos ver y disfrutar eso que viene del cielo. Un cambio en nuestra vida, inmediato. Podemos degustar ese depósito. Pero pasan los años y los años y a veces nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Cuando recibí a Cristo en mi corazón y fui salvo, santificado, hecho una nueva criatura en Cristo, hubo un cambio muy importante en mi vida, pero han pasado los años y parece ser que como que se hubiera estancado, que algo hubiera pasado. ¡Qué belleza! Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es un depósito inicial. Pero Pablo dice más adelante lo siguiente. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Maravilloso. Aquí vemos un hombre de oración, que sabía que la oración tenía poder y oraba precisamente para que nosotros, y la iglesia en ese tiempo, hoy nosotros pudiéramos tener ese espíritu de sabiduría y revelación. ¿Sabe qué es la revelación? La revelación es poder ver nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios continuamente está tratando de quitar ese velo que hay en nuestro corazón? La palabra continuamente está trabajando para que nosotros podamos, por el Espíritu Santo, que ese velo se mueva. Y la palabra de Dios puede entrar a lo más profundo de nuestro ser para poder ver. Es algo espiritual, para poder ver lo que hay en nuestro corazón. El propósito de Dios es revelarnos a nosotros a través de la palabra de Dios, que Él quiere manifestar en nosotros una nueva vida, un cambio radical en nuestra vida. Dios ya colocó en nosotros toda la santidad, colocó todo lo perfecto, que es el Espíritu Santo. Amén. Todo lo perfecto lo puso en nosotros, pero hay algo en nuestro corazón que no permite ver con claridad. Estamos seguros que el cristianismo, o hasta donde hemos llegado, lo sabemos todo, como si todo lo conociéramos. Y no conocemos nada. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué nada? Porque Dios es tan grande y nuestro conocimiento de Él es tan pequeñito que eso no es nada. ¿Podemos contar la arena del mar? ¿Ese es Dios? ¿Podemos contar las estrellas? ¿La inmensidad del universo? El hombre no ha llegado a la profundidad del universo.
creo que no lo alcance, porque es como alcanzar a Dios. Nuestro conocimiento de Dios es mínimo. Y la única forma de conocer a Dios en su grandeza, en su inmensidad, no va a ser con nuestra sabiduría, va a ser con el Espíritu de Dios, porque Él es el único que conoce a Dios. ¿Está claro hasta ahí? Entonces hay un velo en nuestro corazón. Dios ha invertido mucho en nosotros, lo veíamos el viernes. La inversión de Dios ha sido muy grande. Y si nosotros supiéramos lo que ha hecho Dios, el Padre, a darnos a Jesucristo, nosotros seríamos ya santos. Estaríamos postrados. Cuando Pablo predicaba y Pedro predicaba y venía el Espíritu sobre esas personas, se convertían 4,000. ¿Qué hacían? Lloraban, se arrepentían y se convertían. Tremendo, ¿no? Porque se corrió el velo. El Espíritu de revelación abrirá el velo del corazón. Tremendo, ¿no? Cuando tú puedes permitir entrar en tu corazón, no vas a ser engañado. La revelación tiene 2 propósitos, que quiero decirlos esta mañana. 1, que vuestro velo de corazón sea movido y puedas ver si tienes razón o no tienes razón. Y otro propósito del Espíritu de revelación, ¿sabe qué es? No ser engañados. Hoy la iglesia está siendo engañada con falsas filosofías. El propósito de la revelación es no dejarse engañar por falsos profetas. La palabra del Señor, dice la Escritura, que es la palabra revelada, que fue revelada a esos hombres. Y está hecha precisamente para que nosotros podamos entender que no podemos añadir nada a la palabra de Dios, ni imaginarnos cosas de la palabra de Dios que no son. Cuando tú recibes la revelación de la palabra con puntos y comas, tiene el propósito de que tu velo del corazón se corra. Ese es el propósito de la palabra. Debe haber un cambio en nosotros importante, porque las cosas de Dios son espirituales. Y hoy la iglesia pone los ojos en las cosas materiales, no en las espirituales. Mira lo que sigue diciendo aquí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿A dónde está el entendimiento? En el ser interior. En nuestra mente. En nuestro corazón. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Me llama la atención que más adelante en el capítulo 6 de Efesios, Pablo dice las mismas palabras. Y a veces no hemos entendido cuál es la grandeza y cuál es la operación de su poder que actúa a través de nosotros. Vamos a ir a donde habla precisamente de eso. Las mismas palabras
Pablo en el capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente. Capítulo 6, verso 10 de Efesios. Amén. Atención que esto es muy importante. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Es así o no es así? Óigame bien lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Hasta que ese velo del corazón no sea movido y no podamos conocer lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida, quiere cambiar completamente y llevarnos a las cosas invisibles de Dios. La carne siempre se opone a las cosas del Espíritu. Dice aquí lo siguiente: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dijimos en el capítulo 1? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Está claro? ¿Cuál es el poder de su fuerza? Lo espiritual. Y eso espiritual tiene que estar dentro de nosotros. Esa armadura de Dios no es externa, es interna, está en el corazón, está en el ser interior de nosotros. ¿Sí me entiendes? Tal como sea tu pensamiento, tal eres. Si yo tengo en mi corazón y ese velo se movió, óigame bien, y permitió que la palabra entre a lo más profundo de mi ser, entre como esa jarra, ese depósito que fue al principio y que pude desgustar el poder de Dios al principio. Cuando el que se drogaba, el que era alcohólico, lo dejó. ¿Qué pasó? Algo sobrenatural. Hubo un depósito, un jarra, una promesa, una señal. El que robaba no volvió a robar. El que mentía no volvió a mentir, porque fue una obra que Dios quiso mostrar en esa persona para que viera su poder. Pero ese poder no ha terminado, está dispuesto, pero llega un momento que ya depende de nosotros. Muchas personas dicen, depende del Espíritu. Sí, Señor, pero hay una parte que tú tienes que cumplir. Y es la parte de permitir que cuando escuchamos la palabra de Dios, aunque no la entendamos, la debemos obedecer. Porque si tú ya has degustado y sabes que Él es Dios, ¿sí o no? Y que su palabra es verdad, tenemos que ser obedientes a la palabra. Mira lo que dice aquí. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios. No son palabras, hermanos. Me pongo la armadura de Dios. Me pongo el yelmo para cubrir mis pensamientos. Tienes un conocimiento. ¿Sí o no? Pero no tienes un entendimiento. Una cosa es tener un conocimiento y otra cosa es tener entendimiento. Una cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener inteligencia. ¿O no? ¿Está claro o no? Podemos conocer mucho la palabra aquí, pero tiene que estar aquí. Y aquí está diciendo la palabra de Dios. Pablo está diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. Y no habla de cosas físicas, sino espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de algo invisible. ¿Y cómo se vence lo invisible? Con lo invisible. ¿Está claro?
Lo invisible de Dios conoce nuestro corazón. Mientras que una persona que es visible no conoce tu corazón. Estamos aquí, estamos conectados con lo que yo estoy diciendo. Lo invisible hace que puedas ver lo invisible. Y vas a vencer lo invisible con lo invisible, que es lo de Dios. Es una locura, dice la Escritura. Es algo que es una locura, que no podemos entender y muchas veces es difícil de explicar. Llevo más de un mes recibiendo una información del Señor muy profunda, muy espiritual, para que entremos en esa dimensión, que subamos un escalón más y no nos quedemos donde estamos. Tenemos que subir un escalón más. Y no vamos a subir a ese escalón más si no reconocemos que nos falta mucho todavía. Que no podemos contar la arena del mar. Que no podemos contar las estrellas. Porque Dios es muy grande. Nuestros pensamientos son pequeños, los pensamientos de Dios son muy grandes, muy altos. Continuamente no para el Señor de hablarme de cosas más profundas que yo antes no las podía comprender, y estoy en un proceso de comprender esa profundidad de Dios. Dios dice que nos sumerjamos para que podamos ver su profundidad, la altura, la anchura. Dios es muy grande. El cristianismo no es algo estático, va aumentando, va de gloria en gloria, hasta que el día es como la aurora, que hasta que el día se hace perfecto. Tremendo, ¿no? No vamos a poder vivir en esta vida si no dejamos que se corra ese velo del corazón. Porque siempre la carne se opone a las cosas espirituales, siempre. Mira, no habla sino de cosas espirituales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Está hablando de una firmeza. ¿Qué es una firmeza? Un cristiano que su velo se ha corrido permanece firme ante cualquier acechanza, ante cualquier ataque, porque sabe muy bien que Él es un vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por la palabra que podemos verla. Tenemos que vernos nosotros. Yo tengo que ver mi corazón. Por eso dice la palabra de Dios que es como un espejo. Pero no podemos ser olvidadizos, sino un espejo donde yo me miro y miro hasta dónde he cambiado, pero que todavía me falta por cambiar. Mira lo que dice aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No habla sino únicamente de cosas espirituales que tienen que ver con el corazón. ¿O no? Una coraza protege esta parte. Tremendo, ¿no? Está hablando de cosas espirituales, cosas que Daniel conocía. Mira lo que decía Daniel, capítulo 2, verso 28. Bendito sea el Señor. Daniel dice lo siguiente en la palabra del Señor. Capítulo 2, Daniel
se propuso en su corazón, lo dice la Escritura, no contaminarse de las cosas de ese reino. ¿Cómo lo llamaríamos? Era un reino impío, podría ser. Un reino que iba en contra, porque adoraban ídolos, y sin embargo él se propuso no contaminarse. Nosotros tenemos que proponernos no contaminarnos de las cosas de este mundo y de los falsos profetas, que no quieren sino únicamente alimentar cosas de este mundo. Los falsos profetas lo que hacen es alimentarte a ti las cosas que tú quieres, que son las cosas materiales. No te habla de cosas invisibles. No te habla nada de la santidad. No te habla nada lo que tiene que ver en ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No. Te habla solamente de lo que tú quieres. Lo que tú quieres oír. Lo que tú quieres escuchar. Él se propuso no contaminarse. Dice en el verso 28. Bueno, desde el 27. Daniel, para que veáis que es Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Tremendo eso, ¿no? Ese rey estaba rodeado de los mejores magos. Óyeme bien, de los mejores adivinos, como tenía Faraón. Faraón tenía magos. Que Moisés sacó serpientes y ellos también sacaron serpientes. Tenía magos. Mira lo que dice aquí. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Tremendo, ¿no? Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y en el 47 dice lo siguiente, del mismo capítulo 2. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Tremendo. ¿Cuál era el misterio? ¿Sabe cuál era el misterio? Lo que había en el corazón de Nabucodonosor. Había vanidad. ¿Me entiende? Y por eso pagó un precio muy alto, que comió como un animal. ¿Sí o no? Y hasta que no reconoció, cuando fue quitado ese velo en él, que dijo: Dios grande y poderoso, fue sanado y restaurado. Tremendo, ¿no? El poder de Dios actúa a través de nosotros cuando ese velo del corazón es movido por esa revelación de la palabra. Yo le decía a una hermana, por favor, no hay que reprender tanto, no hay que orar tanto. No estoy diciendo que no ore, ni que no reprenda. Pero lo primero que tiene que haber en nosotros es un corazón que conoce a Dios y que sabe que cuando doy una orden se cumple, como decía el centurión. ¿Qué le dijo Jesús al centurión? Yo nunca he visto una fe de esas. Él dijo: yo le digo una sola vez a un hombre, vaya y va. Tremendo, ¿no? Hay que conocer. La palabra de Dios tiene que ser, que debe correr, y tienes que llevarnos a lo perfecto. Juan capítulo 14 dice algo que conocemos, que continuamente nosotros los cristianos conocemos esa palabra. Juan 14, bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Esta palabra
yo creo que la he repetido muchísimas veces. Y no me cansaré de repetirla. Porque es una verdad. Es algo que la iglesia primitiva conocía. Cuando el velo del corazón se ha movido, se ha apartado, tú no eres rebelde a la palabra. Si tú no obedeces a la palabra es porque hay un velo en tu corazón. No permites que la palabra continuamente está tocando esa puerta para que dejes entrar la palabra a tu corazón, para que haga vida en ti. Y cuando la palabra de Dios hace vida en ti, porque se mueve ese velo a través de la revelación, del espíritu de la revelación, ahí es donde se va a manifestar ese poder de Dios. Porque la palabra tiene que estar implantada, no aquí, sino dentro de tu corazón. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿De qué está hablando? ¿A dónde se guarda el mandamiento? ¿Aquí? ¿O es cuando se guarda, es cuando ese velo se ha movido y ha entrado al ser interior de la persona? Y esa persona lo guarda, ¿sabe por qué? Porque el espíritu de la revelación lo ha redargudido y ve la intención de su corazón. Y obedece a Dios por el espíritu. Es algo sobrenatural. Y ahí es donde se va a manifestar. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Y los guarda. Ese es el que me ama. Tremendo, ¿no? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere manifestar lo que está guardado en tu corazón, no aquí. ¿Estamos aquí? Dios quiere manifestar. Manifestar es que se deja ver. Eso es manifestarse. Dios se va a manifestar cuando el mandamiento, la promesa de Dios está en tu corazón. Porque eso te permite firmeza, que esa es la armadura de Dios. La firmeza, que lo vimos la prédica pasada. ¿Recuerda que hemos hablado de la firmeza? Que la firmeza trae bendición. Tremendo, ¿no? ¿Qué hemos hablado también? Hemos hablado de perseverar, hemos hablado de la constancia, hemos hablado de permanecer en las cosas de Dios. Y en el versículo 23 lo repite nuevamente el Señor Jesucristo cuando dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde se guarda la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, ¿no? El que confesare con su boca que Jesucristo el Señor será salvo, pero también dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. ¿Justicia de quién? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. Todo tiene que ver con que ese velo se ha movido.
Y la única forma de que ese velo sea movido es cuando la palabra es como un martillo que rompe la piedra. Dice que la fe es un don de Dios. ¿A dónde está esa fe? Dentro. Es como un martillo que está tocando ese velo, golpeando ese velo. ¿Y qué dice? Que la palabra de Dios es como martillo que rompe ese velo. La palabra de Dios continuamente está tratando, no por fuerza, por espíritu, pero nosotros también tenemos que disponernos a estar en esa comunión con la palabra, en esa comunión de obedecer, así no entendamos, en esa obediencia donde nosotros ponemos en servidumbre la altivez, la sabiduría, el conocimiento, la preparación. No está diciendo que no te prepares, pero no puede ser lo de los hombres, porque los hombres también se preparan y no son salvos. Están llenos de conocimiento, tienen mucha sabiduría, convencen mucho, se paran en los púlpitos y hablan con una sabiduría tremenda. ¿Pero qué estábamos orando esta mañana? Que necesitamos que la palabra sea ungida. Ungida, que tenga el espíritu de la revelación, para que ese velo sea movido y la palabra de Dios pueda entrar en tu vida, pueda morar en ti. ¿Para qué? Para que mira lo que sigue diciendo aquí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. ¿Por qué dice la Escritura que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Por qué dice la Escritura a Pablo conocemos, a Jesús conocemos? Porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Pablo oraba para que la iglesia tuviera ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. Óyeme bien, en el conocimiento de Dios, para que Dios, que ya invirtió todo en nosotros, Él ya nos dio todo, absolutamente todo. Nos dio de gustar cuando lo recibimos en el primer amor, que nos enamoramos de Él porque hizo un cambio en nuestra vida importante. Él restauró cosas cuando conocimos a Dios, pero en el caminar de pronto nos hemos vuelto religiosos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos continuamente rindiéndonos a Él, no creyéndonos muy sabios, porque Él dice que Él mira de lejos al altivo, pero ve de cerca al humilde de corazón. Amén.